Lo que queremos compartir hoy es hablar un poco sobre la importancia del manejo de los síntomas y particularmente del dolor en nuestros pacientes con mieloma múltiple. Los pacientes con mieloma múltiple y en general los pacientes con cualquier clase de dolor en patología oncológica, tenemos una cantidad muy importante de pacientes con un tratamiento no tan completo, no tan adecuado frente a la molestia que están presentando. En las revisiones sistemáticas, en las revisiones de la literatura, nos comentan que el tratamiento del dolor oncológico originado por cualquier patología por cáncer está alrededor de un 80% en edad avanzada, es decir, se presenta en una condición muy importante en un grupo muy importante de pacientes y muchos de ellos no reciben el tratamiento adecuado. Proponen que alrededor de unos 50% de estos pacientes son los que tienen acceso a un buen acompañamiento en manejo de dolor. Los pacientes que están en tratamiento activo de cualquier condición oncológica presentan dolor alrededor de un 60%. Y cuando hablamos específicamente de los pacientes con mieloma múltiple, esta revisión se sube, o este porcentaje mejor se sube a un número mucho mayor, alrededor del 90%, en los pacientes que específicamente están cursando con mieloma múltiple. Así que es un síntoma que para nosotros es suficientemente importante poderlo controlar de la forma más adecuada y más completa para el bienestar de nuestros pacientes. Pero además, tenemos afortunadamente en los últimos años muchos más pacientes que han sido curados de su enfermedad y a ellos como sobrevivientes también el dolor los agobia y tenemos alrededor de reportes en un 30 a 35% de pacientes que cursan con dolor ya sin enfermedad documentada, ya sin enfermedad, ya curados de su enfermedad. Así que esto hace que sea muy importante hablar de dolor y conocer de dolor y saber hacer un adecuado manejo del dolor. Pero desafortunadamente toda esta condición no ha cambiado en los últimos años. Así entonces, ¿por qué es tan importante manejar el dolor? Ya decíamos, genera un impacto muy significativo en toda la calidad de vida de nuestro paciente, incluyendo todas las facetas. Cuando uno es paciente, tiene una cantidad de expectativas frente a su enfermedad, pero además, si esa enfermedad está generando una serie de síntomas que están deteriorando nuestra calidad de vida, es mucho más importante y mucho más angustiante para uno de paciente. ¿Qué componentes tiene el dolor y qué componentes, por ende, deberíamos asumir y acompañar? Tenemos componentes físicos y componentes físicos derivados de qué? De los cambios que el tumor nos genera y de los cambios o de las molestias o los efectos secundarios que el tratamiento nos genera. Pero además tenemos un componente no físico. De esos componentes no físicos hablamos de una respuesta psicológica que se genera frente a la incomodidad de sufrir dolor. Cuando tenemos un cuadro agudo de dolor y nosotros hablamos de dolor agudo a un paciente o hablamos de un paciente con dolor agudo, esa persona que tiene menos de 3 meses de cursar con su dolor. Ese paciente normalmente presenta mucha ansiedad, mucha angustia frente a su cuadro de dolor. Pero cuando tenemos un dolor de mayor tiempo de duración a esos 3 meses, hablamos de dolor crónico y este particularmente se asocia de forma muy significativa a nuestro cuadro de mieloma múltiple. En el componente de dolor crónico normalmente viene acompañado de un componente depresivo, el cual puede fluctuar durante el proceso de la enfermedad y tener diferentes expresiones dada la intensidad y el agobio que genera el dolor en nuestro paciente. Pero también viene un ejercicio muy importante y es qué tenemos, qué herramientas tenemos, cómo podemos afrontar la enfermedad, pero afrontar la enfermedad es muy diferente con dolor o sin dolor. ¿Qué nivel de ansiedad genera ese dolor y qué nivel de sufrimiento genera ese dolor? Todas estas circunstancias hacen que el paciente con dolor sea un paciente al que haya que realmente aportarle todas las herramientas que pudiéramos tener a la mano, tanto de orden de medicamentos farmacológicas como de otras intervenciones llamadas no farmacológicas que podamos ofertar. Así entonces se ha visto que
En general, los pacientes, decíamos, con mieloma múltiple tienen una gran tendencia a sufrir de dolor, pero particularmente en qué pacientes hay mayor riesgo de tener dolor, en los adultos mayores, en las personas que tienen algún grado de deterioro cognitivo, puede llamarse demencia, puede llamarse alguna otra forma de compromiso cognitivo como secuelas de eventos cerebrovasculares, en las personas que están perdiendo la funcionalidad, que están deteriorando su capacidad de desplazarse, de hacer sus actividades de autocuidado, en las personas que no pueden acceder a los servicios de cuidados paliativos y en las personas que tienen una condición socioeconómica más baja. ¿Y qué tenemos para ofertar para el manejo del dolor? Tenemos muchas herramientas. Tenemos tratamientos específicos para el dolor producido por la enfermedad de base. Tenemos tratamientos con analgesia, tenemos tratamientos con adyuvancia, tratamientos de orden intervencionista y todas las técnicas de abordaje psicoafectivo de la mano de todo este proceso. Mencionemos algunas de ellas. En cuanto a tratamiento específico para el dolor producido por la enfermedad, podemos mencionar que en una gran cantidad de pacientes, su inicio de su tratamiento con quimioterapia, con hormonoterapia, radioterapia o cirugía, es lo que nos va a ayudar en un buen porcentaje a mejorar su dolor. Pero además hay algunas condiciones particulares de acuerdo a la situación oncológica que el paciente curse que también nos pueden apoyar en este manejo adecuado. En ese orden de ideas, cuando empezamos el tratamiento con la quimioterapia específica para el mieloma y en algunas condiciones con la radioterapia, podemos pensar en la posibilidad de mejorar en un porcentaje importante el dolor que la enfermedad está causando. Pero además, tenemos una serie de herramientas analgésicas para mejorar ese dolor. Desde el orden analgésico, ¿qué podemos decir? Tres cosas importantes. La primera, normalmente los analgésicos no se formulan de forma indiscriminada. Se formulan conociendo a la persona con la que estamos interactuando, entendiendo su historia clínica y evaluando su condición dolorosa real. En ese ejercicio vamos a definir cuál sería la terapéutica más adecuada para el dolor. Pero además, quiero traerles a colación como segunda condición muy particular, es que no necesito pensar que el dolor va a ser exactamente igual a lo largo del proceso de enfermedad. El dolor puede cambiar. El dolor se cambia con unos procesos de tratamiento, con los procesos de la enfermedad per se, con otras condiciones que pueden aparecer que inclusive ni siquiera tengan que ver con el mieloma de base. En ese ejercicio, entonces, vamos a tener claridad que el manejo del dolor necesariamente será dinámico, de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente, de acuerdo a su día a día. Y esto implica que seguramente tendremos que tener de forma periódica unas evaluaciones, unos seguimientos que nos permitan hacer evidentemente ese mismo ejercicio dinámico como la enfermedad nos lo está presentando. Pero adicional a eso, tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios que también los medicamentos pueden generar. Y esos efectos secundarios, el punto ideal es lograr un equilibrio de tal manera que tengamos un muy buen control de dolor con los menores efectos secundarios o en lo posible sin efectos secundarios para mayor bienestar del paciente. Esto implica que si tengo que cambiar de terapéutica, puedo hacerlo. Y en nuestro país, afortunadamente, que no sucede en el resto de la región latinoamericana, tenemos un armamentario farmacológico de medicamentos muy amplio en el que claramente podernos mover de uno a otro, logrando el mejor control sintomático para nuestro paciente sin limitarle la posibilidad de acceder a las mejores herramientas disponibles. Esto implica que, como les decía, tenemos que tener periódicamente una evaluación y tener una mente abierta a que tenemos que dinamizar ese tratamiento de dolor. Pero también existen una gama de medicamentos llamados coanalgésicos o coadyuvantes. Esto es lo que hacen al final del día es lograr que otros fenómenos que impactan en la evaluación, en la adecuada percepción de dolor, sean mejor realizados, sean mejor definidos.
Y entre los coadyuvantes podemos tener medicamentos que tienen trabajo sobre el patrón de sueño, que logremos tener un muy buen sueño, que sea reparador, que sea realmente eficaz para el bienestar del paciente. Tenemos medicamentos que pueden ayudarnos a manejar un poco la ansiedad, la depresión de nuestro paciente frente a su cuadro patológico y a su cuadro de dolor. Y tenemos otra serie de herramientas que en algunas condiciones se deben utilizar de acuerdo, nuevamente hablamos como lo mencionábamos antes, a la condición individual de saber con qué persona es con la que estoy interactuando, y el manejo de dolor se hará dirigido única y exclusivamente para esa persona. El otro concepto que es muy importante es, y que se presenta de forma muy importante en mieloma, es el componente neuropático del dolor. Y hablamos de componente neuropático del dolor cuando son los nervios los que se han afectado y que evidentemente necesitamos tener un mejor control de la funcionalidad de esos nervios para que el dolor sea mucho más tolerable y en lo posible muy bien controlado. Ese dolor neuropático necesita unas condiciones, unos fármacos, unas medidas específicas para su adecuado manejo. Y en cuanto a intervencionismo analgésico, tal vez no es muy conocido para algunas personas, tal vez otras personas han tenido acceso, pero hablamos de intervencionismo analgésico con una serie de herramientas, de procedimientos en una gama muy amplia de intervenciones que nos permiten alojar un analgésico, particularmente un anestésico local, en algunas zonas específicas del cuerpo para generar ese bienestar. De forma popular, hablamos de intervencionismo analgésico, lo mencionamos como bloqueos. Y esos bloqueos los debe realizar una persona con un entrenamiento adecuado, pues específicamente lo ideal es lograr la aplicación en unos sitios, en unas áreas anatómicas específicas que nos permitan lograr ese mejor control sintomático. Y por supuesto, decíamos hace un momento, los pacientes con lesiones que generan dolor de tiempo menor a 3 meses, hablamos de dolor agudo, normalmente tienen cuadros de ansiedad asociado a su situación particular. Pero las personas que tienen dolor crónico, y ese es el contexto más importante en el escenario de los pacientes con mieloma múltiple, normalmente tienen rasgos depresivos en su condición afectiva. Así que el acompañamiento y el abordaje desde orden afectivo, psicología, psiquiatría, es muy importante para ayudarnos y apoyar en todo este manejo multidisciplinario, multidimensional que necesitamos con todos los pacientes. Así entonces, cuando recibimos un paciente del grupo de pacientes con mieloma múltiple, debemos seguir esta pauta que nos presentan hace muchos años en el orden cómo debemos procurar esa evaluación juiciosa de un paciente con dolor. Lo primero y lo más adecuado es siempre pensar que estamos frente a una persona que no solo tiene dolor, una persona que tiene una cantidad de situaciones alrededor de su enfermedad, de su dolor y de otra serie de necesidades que puede tener de orden familiar, personal, como pareja, como hijo, como padre, etc. Todo eso impacta en la forma y en la medida en la que vamos a lograr un mejor control sintomático. Hablando específicamente del dolor físico, vamos a decir que importante tal vez lograr objetivizar de la forma más adecuada qué tanto dolor tiene mi paciente. Y para eso usamos algunas escalas, de pronto no las más específicas y de pronto tienen una cantidad de posibilidades de variación de acuerdo al momento en el que estemos evaluando. Pero en general tratamos de seguir unas escalas que por ello en muchas ocasiones ustedes han recibido la información de, por favor, señor, infórmeme su dolor entre 0 y 10, ¿cuánto lo evaluaría usted en este momento? Y eso impacta sobre el ejercicio de lo que vamos a hacer. Nuestro objetivo siempre será, en primera instancia, en la forma más rápida y aguda, lograr por lo menos mejorar un 50% de ese dolor que inicialmente evaluamos. Pero a lo largo del tiempo y a lo largo del tratamiento, procurar tener un control mucho más eficiente de dolor. Adicional a eso, siempre debemos definir las características de ese dolor. Todos los dolores no son iguales y porque yo tenga en mi consulta 3 pacientes con mieloma múltiple, no quiere decir que a todos les tiene que doler igual en el mismo sitio, en las mismas características. Por ello, de forma individual,
tenemos que saber cuáles son las características particulares de cada uno de nuestros pacientes y definir así dónde le duele, cómo le duele, se relaciona o no con un movimiento en particular, se relaciona o no con alguna circunstancia en particular, se asocia a otras molestias, le da vómito, le da náusea, suda, etcétera. Todas esas características son absolutamente imprescindibles para empezar a definir cuál es el tipo de dolor que está incomodando a nuestro paciente. Por otro lado, tenemos que considerar la existencia de condiciones afectivas, de condiciones estresantes, de condiciones que puedan cambiar la percepción del dolor. Y ese ejercicio es absolutamente imprescindible para poder entender qué vamos a ofertarle a nuestro paciente. Y así entonces, llegando a poder lograr un buen control sintomático y como les digo, en el orden agudo, en los primeros días de tratamiento, quisiéramos siempre lograr una mejoría de más del 50% del dolor evaluado inicialmente y de forma progresiva lograr un mayor control de la forma más adecuada para nuestros pacientes, personalizando el tipo de tratamiento para cada uno. Si tengo que formular analgésicos, si tal vez es una mejor alternativa indicar una radioterapia o si tal vez la combinación entre analgésicos y radioterapia hagan un ejercicio muy eficiente o si incluimos al equipo de terapia física, si necesitamos además un ajuste con medicamentos adyuvantes para ciertas condiciones, que necesitamos el apoyo y el acompañamiento de salud mental, etcétera. Todo esto se hace en conjunto, en consenso, con una mirada global para poder proponer a nuestro paciente todas las herramientas que podamos en un momento dado proponer. Y así de forma progresiva, en la medida que vamos haciendo un ejercicio de evaluación periódica y logrando cada vez mayores objetivos de mejoría. En ese contexto, entonces, debemos decir que en dolor múltiple tenemos particularmente dos tipos de dolor específico que son los que más nos generan malestar, nos agobian a los pacientes. Dolor óseo, derivado, por supuesto, de las lesiones en sus huesitos, que pueden ser en el eje de la columna vertebral o en las extremidades. Y dolor por lesión nerviosa, decíamos hace un ratito, se pueden lesionar los nervios y los nervios pueden lesionarse en un buen número de pacientes como efecto secundario del tratamiento. Entonces, estas neuropatías hay que intervenirlas de la forma más eficiente para lograr un buen control sintomático. Y cuando hablamos de enfermedad de los huesitos y que evidentemente tenemos unas lesiones originadas en los huesitos y lesiones secundarias que también pueden aparecer en los huesitos, pues vamos siempre a decir que el mieloma múltiple cumple un papel muy importante en el porcentaje más significativo de este compromiso de los huesitos. Otras enfermedades pueden generarnos también cambios y lesiones en la estructura ósea. Si hablamos del dolor óseo, debemos entender que entonces a partir de una lesión en el hueso, estas células tumorales destruyen la estructura del hueso y esa destrucción me genera una reacción inflamatoria que va a hacer que se activen todas las terminales nerviosas de los tejidos que están recubriendo ese huesito y esas señales dolorosas van a viajar a través de esos trayectos nerviosos hasta la médula espinal y de la médula espinal al cerebro, donde el cerebro va a hacer una interpretación cuidadosa de qué es lo que está pasando, en dónde es que está doliendo. Por eso, cuando hacemos el interrogatorio y cuando nos encontramos con el paciente, podemos describir todas esas características que mencionábamos hace un ratito, porque evidentemente el cerebro nos permite dar esa ubicación, esas características, decirnos esto se aumenta o se mejora con tal o cual circunstancia. Así entonces, todos los tejidos óseos en cualquier parte de nuestra estructura va a tener esas estructuras que nos van a permitir transmitir esa información dolorosa. Así entonces, cuando yo tengo un dolor derivado de un daño de los huesitos, puedo describirlo como leve, moderado, severo. Normalmente el dolor leve es un dolor que puede rápidamente ser controlado con analgésicos muy sencillos, pero el dolor moderado severo, perdón, puede requerir de unas intervenciones mucho más específicas y necesitar en algunas condiciones
cambios de vías de administración de los medicamentos que iríamos de forma progresiva y de forma muy ordenada y juiciosa, interactuando y proponiendo al paciente y a sus cuidadores para un adecuado control sintomático. Por Doctora María supuesto, Victoria, nos señora. queda un minuto. Nos Sí, queda un señor. minuto, por Por favor. Muchas supuesto, gracias. sí, señora. Por supuesto, en ese escenario vamos a hacer una selección adecuada. Y en cuanto al otro dolor, que hablábamos del dolor derivado de los nerviecitos, entonces existirán una serie de alteraciones que se generan en los nerviecitos, que son las que nos van a llevar a generar una mala señal por daño en esas estructuras nerviosas que también necesitarán una intervención juiciosa. Así entonces, ¿qué nos preocupa de los pacientes que tienen enfermedad ósea? Que tengan un buen control de dolor, porque suelen sufrir de dolor crónico, que puedan mantener una buena funcionalidad, porque preocupa mucho la pérdida de ese autocuidado y de la funcionalidad, y que evidentemente no se genere una carga financiera para la familia en cuanto al cuidado de ellos. Y claramente nosotros seguiremos a su disposición acompañándoles porque son nuestra principal razón de seguir adelante. Muchas gracias.